Televisa presenta. Achilles Music. Good afternoon, Mr. Javier and classmate. Group number 4. Where are Scarlett Cuero, Mayerly Cadena, Miriam Andrade? Today we're going about integral relays start is. Buenas tardes, hoy nos encontramos con la señora Rocío Bravo, madre de familia de la Unidad Educativa Fiscal Teniente Ortiz. Y bueno, en estos momentos le entrevistaremos haciendo unas preguntas. How was the education forever? ¿Cómo era la educación antes? Buenas tardes, señorita. Respondiéndole a su pregunta, más antes era la educación, ¿cómo le puedo decir? Sí aprendíamos, pero lo que pasa que en una escuela para todos los grados había un solo profesor y ese profesor tenía que alcanzarse para todos los grados y nos daba clases. Ya. Seguimos. Before they were taught sex education, antes les enseñaban sobre la educación sexual. No nos enseñaban ni los profesores ni nuestros padres. O sea, no nos daban esa clase de... Ya. Seguimos. There were types of violence in your school. ¿Existió tipos de violencias en su colegio o escuela? Como maltrato de los profesores. Sí había bastante maltrato porque a veces uno no se podía, nos daban sea con el borrador o si no tenían más cuantos sabían llamar que es el cabresto. Yeah. Con eso sabían darnos porque, o sea, a veces uno no se podía y con eso no sabían dar. Yeah. How did the teachers the job favor? ¿Cómo trataban antes los profesores? Sí, o sea, el trato había respeto, o sea, bastante respeto, sea a nosotros y sea nosotros a ellos, con mucho respeto. Ya. Which has been your biggest achievements? ¿Cuál ha sido su mayor logro? Mi mayor logro, uno que se avanzó a estudiar hasta el 6º grado, ya no se avanzó más a estudiar porque más cuanta no había como ahora, que ahora por ejemplo aquí tenemos colegios ahí mismo, en cambio ya se estudiaba hasta el 6º grado y nada más y ya nuestros padres ya sería raro algún padre que mandaba así a la ciudad a estudiar el colegio, todo eso. Yeah. How do you resolve conflicts at work? ¿Cómo resuelve usted sus conflictos aquí en la casa o en el trabajo? Hablando, todo conversando. What changes have you faced? ¿A qué retos se ha tenido que enfrentar? Muchos retos. Por ejemplo, como uno muy joven se tuvo los hijos, como le digo, para aprender, porque uno como todavía era una niña, o sea, no se sabía nada y como tampoco nuestros padres nos explicaban de la sexualidad, todo eso. Uno se embarazó muy joven y se tuvo los hijos muy joven. Fue un reto muy grande. What do you think about the education of girls with
of Wow. ¿Qué considera sobre la educación de antes con la de ahora? Que ahora la educación es bien avanzada, o sea, bien avanzada porque ahora les explican todo, les enseñan muchas cosas que a nosotros no nos enseñaron, más cuanto. Ahora es o sea, bien avanzada y más buena la educación. What do you think is on for the difficulties of education, birth, without, or for no? ¿Cuál considera que es una de las dificultades de la educación de antes como la de ahora? Las dificultades, ¿cómo puedo decirle? Es que ahora es más, ¿cómo le digo? Hay más posibilidades para la educación, que hay el internet, más cuanto no había en internet, así. Igual ahora ya hay más cercas colegios, en cambio más cuanto se estudiaba ahí en cada barrio y no había, y tocaba salir lejos para estudiar los colegios. What experience have you had with education, birth and now? ¿Qué experiencias ha tenido usted con la educación de antes con la de ahora? ¿Qué experiencias? ¿Cuáles puede ser? Por ejemplo, las experiencias de sus hijos, o sea, cómo van avanzando y cómo usted fue también avanzando antes. Es que, o sea, una experiencia, la educación de antes con la de ahora, que, o sea, ahora uno, ¿cómo le puedo decir? Ahora tienen tanta posibilidad de estudiar, ¿ya? Que uno como padre, o sea, se hace lo posible para que estudie. Y más cuanta, o sea, nuestros padres, se acababa el 6º grado y ahí quedaste y ya, y a trabajar en el campo, no siquiera ir a la ciudad, todo eso, a trabajar en el campo, y ya no teníamos posibilidades de nada. The graduates of Bedford were disciplined. ¿Eran disciplinados los licenciados antes? Sí, muchísimo. Yeah. Sí. Esta le vamos a hacer una pregunta solo para usted. ¿Ya? What things have you allowed when you put in the and you could never achieve it? ¿Qué causas siempre quisiste hacer pero a la final nunca se pudo concretar? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas quise hacer? Sí. Bueno, las cosas que quería hacer, o sea, seguir estudiando, o sea, ser alguien, por ejemplo, profesional de cualquier cosa, pero no se pudo hacer, quedé ahí. Ya. Ya, señora Rocío, con esto concluimos. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes, hoy nos encontramos con la teacher Paulina Tapia, licenciada en la Unidad Educativa Fiscal Teniente Ortiz. Bueno, en estos momentos le vamos a entrevistar y vamos a comenzar con las preguntas. With what's education years die? ¿Cómo era la educación antes? Para mi forma de pensar, creo que la educación no ha avanzado demasiado. Por eso tenemos un retraso en educación. Si bien es cierto, nosotros vemos la diferencia, por ejemplo, entre un auto antiguo y un nuevo, hay mucha diferencia. Pero si lo decimos desde la educación, yo pienso que no ha habido mucha diferencia. Sí tenemos todavía un pizarrón que no ha cambiado, la única cosa que ha cambiado es la tiza, pero realmente en su parte que fundamental en los pilares no ha cambiado demasiado. Creo que sigue siendo un poco monótona, y a pesar de que ahora tenemos mucha más tecnología, no se le puede aplicar. Básicamente es por la falta de educación que existe en el territorio, que la gente es un poquito, no tiene educación, entonces no puede